En este video lo que vamos a tratar es el tercer método de resolución de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Vamos a verlo a través del método de reducción. Si bien este método también sirve para sistemas que tengan más incógnitas, en este video nos vamos a dedicar solamente al caso de dos incógnitas, que son los casos más sencillos. No quita eso que más adelante subamos un nuevo video que abarque sistemas un poco más complejos. Entonces, antes de arrancar, vamos a ver algunas cosas que son importantes, que son reglas básicas para poder explicar el mecanismo en el que se basa este método. Entonces, primer concepto. Siempre se puede multiplicar una ecuación por un número, y esa transformación es válida. Se multiplica cada coeficiente. ¿Qué significa? Veamos estos ejemplos. Supongamos que tenemos la ecuación 3x menos 5y igual a 8. Si necesitáramos por algún motivo multiplicarla por 3, se puede hacer, porque es multiplicar por un número. Entonces, para hacerlo, se multiplica cada uno de los coeficientes. ¿Sí? Entonces, este 3 queda en 9, este menos 5 queda en 15 y este 8 queda en 24. Es decir, todos los términos fueron multiplicados por 3. O sea, es algo válido, las soluciones no se ven afectadas, sino que son las mismas que eran en la ecuación original. Por lo tanto, es válido. Si por algún motivo, en lugar de hacerlo por 3, lo quisiéramos hacer por menos 2, es exactamente lo mismo. ¿Sí? A esta ecuación original, si la multiplicamos por menos 2, 3x nos queda menos 6x, menos 5y nos queda 10y, y 8 nos queda menos 16. Y si se nos antojara por algún motivo multiplicarla por 100, lo mismo, le agregamos dos ceros a cada número y nos queda todo multiplicado por 100. Quiere decir entonces que ese tipo de transformaciones siempre es válido, es decir, multiplicar toda una ecuación por un número. Segundo concepto previo. Siempre se pueden sumar dos ecuaciones y debe respetarse el término a término. ¿Qué quiere decir esto? Veámoslo con estos ejemplos. Vamos a suponer que tenemos estas dos ecuaciones de acá a la izquierda y por algún motivo podemos querer sumarlas. Bueno, término a término significa los del mismo tipo van juntos, es decir, 4x con 2x nos da 6x. A 3y le restamos 5y, nos queda menos 2y. A menos 7 le sumamos 6, nos da menos 1. Es decir, sumamos los términos que tienen la misma parte literal y en caso de ser términos simplemente numéricos, se suman esos. Veamos este otro ejemplo. Tenemos esta ecuación y esta otra ecuación. 4x más 3x nos da 7x, menos 5y más 2y nos queda menos 3y, y 8 más 11 nos queda 19. Eso es lo que significa que se pueden sumar dos ecuaciones, término a término. ¿Qué significa? Que las soluciones de esta, si son las mismas que de esta, van a ser las soluciones también de esta última. Es decir, no cambia el resultado de un sistema porque se haga este tipo de combinación. Y veamos este caso que es el más interesante. Supongamos que tenemos esta ecuación y le vamos a sumar esta otra. Menos 5x más 5x nos da 0x. Por eso no lo ponemos. 2y más 7y son 9y y 4 menos 1 nos da 3. Así que entonces, lo que acá se podía hacer era sumar ecuaciones. De forma intencional dejé la última ecuación, porque acá se da una cosa interesante. Se sumaron dos ecuaciones de forma que uno de los términos en cada una se anuló con el otro. Es decir, menos 5x con 5x me dio 0x, por lo tanto, de dos ecuaciones que tenían ambas dos incógnitas, se llegó a una que tenía solamente una incógnita. Y eso es algo que vamos a necesitar en este método. Es decir, sumar ecuaciones de forma que una de las incógnitas se cancele. Entonces ahora la idea es de cómo se trabaja con este método. La idea es que se transforman las ecuaciones multiplicándolas por un número adecuado para que al sumarlas se cancele una incógnita. Quede solo una y pueda despejarse. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a combinar las dos reglas que recién vimos para poder resolver ecuaciones. Y en eso se basa el método de reducción. Veamos un ejemplo para que se entienda. Vamos a suponer que tenemos este sistema de ecuaciones formadas por estas dos que están acá. Y bueno, si nosotros sumáramos esto como está acá, 3x menos x nos quedaría 2x. Y menos y más 2y nos quedaría una y. O sea, no se simplificaría ni la x ni la y, no se cancelaría ninguna de las dos. Ahora, es válido
multiplicar las ecuaciones por un número, por cualquier número. Fue la primera regla que vimos. Si nosotros hacemos eso, esas ecuaciones serían transformadas. Y si logramos transformarlas de manera que al sumarlas se nos vaya una de las incógnitas, eso nos aliviaría mucho. Veamos entonces el razonamiento. Supongamos que queremos nosotros eliminar y, ¿sí? Supongamos que queremos eliminar esta y. Tengo acá menos y y acá tengo 2y. Obviamente, si yo sumo estas dos ecuaciones, acá me queda una sola y, porque a 2y le restamos una y nos queda una sola. Pero como es válido multiplicar toda la ecuación, dijimos, por un número cualquiera, nosotros podemos elegir, por ejemplo, 2 y 1. Fíjense lo que pasa. Si multiplicamos la primera ecuación toda entera por 2, nos va a quedar acá 6x menos 2y igual a 22. Si hacemos lo mismo, pero ahora por 1, con la segunda ecuación, o sea, la dejamos igual, no se olviden que multiplicar por 1 significa dejarla igual, nos va a quedar acá menos x más 2y igual a menos 12. O sea, quedó sin cambios. Cuando vamos a sumar estas dos ecuaciones, se nos va a ir el término en y en la suma. 2y menos 2y nos da 0y. Por lo tanto, solamente nos van a quedar los términos en x, ya que 6x menos x nos queda 5x, y un término independiente, obviamente, que 22 menos 12 nos da 10. Eso nos permite despejar la x, es decir, si está multiplicando este 5, pasaría dividiendo y nos quedaría 10 sobre 5 igual a 2. Y de esa forma se halla la incógnita. Así que entonces, ¿cuál fue la idea acá central? La idea fue transformar estas ecuaciones en estas dos que son equivalentes. Porque si decimos que es válido multiplicar por un número una ecuación, significa que la transformamos en una que es equivalente, que tiene las mismas soluciones. Por lo tanto, al multiplicar por 2 la primera, obtuvimos esta ecuación. Y esta ecuación tiene la misma solución que esta. Por eso es que era válido lo que se hizo. Ahora, al cambiar esa ecuación por esta otra, ¿qué nos permite? Que al sumar este término se nos vaya con el otro. Entonces, simplemente se cancela esto. Y de eso se trata, de buscar por cuánto multiplicar las ecuaciones para que cuando se sumen estos dos, se simplifiquen. Entonces, era lógico, si acá tengo menos y acá tengo 2y, la única forma de que se simplifiquen es que queden números opuestos. Por lo tanto, multiplicando por 2, acá me va a quedar menos 2y. Y es la única forma que se cancele con 2y. Ahora vamos a ver qué pasa con x, ¿sí? La idea es eliminar x. Bueno, ¿por cuánto habría que multiplicar estas ecuaciones para que se cancelen, para que me queden números opuestos? Veamos. Ahora queremos eliminar esta x. ¿Sí? Lo puse en rojo para destacar con qué estamos trabajando. Y bueno, si dejamos la ecuación de arriba tal y como está, y a la de abajo la multiplicamos por 3, este menos x se nos va a convertir en menos 3x. Y se va a cancelar con 3x. Veamos cómo queda. La de arriba, por 1. O sea, queda como está. ¿Sí? Es lo que hicimos acá a la derecha. 3x menos y igual a 11. Y la de abajo, por 3. Nos queda menos 3x más 6y igual a menos 36. Recuerden que deben multiplicarse cada uno de los términos por el 3. Por lo tanto, son todos los que deben modificarse. Si nos olvidamos de multiplicar uno de ellos, nos vamos a equivocar, nos va a dar mal. Así que entonces, la idea era eliminar x, por lo tanto, estos dos tienen que ser opuestos. Entonces multiplicamos por 3 la segunda ecuación, que fue lo que se hizo acá a la derecha. Ahora bien, cuando sumamos estas dos ecuaciones, se nos cancelan las x. Simplemente nos queda 6y menos y igual a 5y. Y como términos independientes nos queda menos 36 más 11 que da menos 25. Y ahora podemos despejar simplemente y. ¿De qué forma? Y bueno, el 5 este que está multiplicando pasa dividiendo. Y nos queda menos 5. De esta forma entonces tenemos resuelto este sistema de ecuaciones. ¿Sí? Dos raíces, dos soluciones, una para x y una para y. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos este sistema que está acá. ¿Sí? 3x menos 4y igual a 13 y 5x más 2y igual a 39. Bien. Y supongamos que queremos eliminar, por ejemplo, y. Entonces, tenemos que transformar estos términos que contienen y para que queden dos números opuestos. Y bueno, si acá tenemos menos 4, si este se convirtiera en un 4, sería fantástico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá?
Vamos a multiplicar por 2 la segunda ecuación para que este 2i se nos transforme en 4i. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, multipliquemos toda la ecuación de abajo por 2. Y a la primera la dejamos como está. Si es como está, queda 3x menos 4y igual a 13. Y al hacer por 2 la segunda, 5x por 2 son 10x, 2y por 2 son 4y, y 39 por 2 nos da 78. Después sumamos estas dos ecuaciones ya transformadas, se nos cancelan los términos en y nos queda 10x más 3x son 13x, y 13 más 78, 91. Entonces podemos despejar x, este 13 que está multiplicando pasaría dividiendo. Ahora vamos a trabajar con la segunda incógnita. Vamos a eliminar x. Entonces, tenemos que eliminar x. Si tenemos un 3 y tenemos un 5. Entonces, cuando nos pasa esto, ¿sí?, que tenemos dos números positivos, sabemos que la única manera de que se cancelen es que uno de ellos quede negativo cuando se transforme. Por lo tanto, una de las dos ecuaciones tiene que multiplicarse por un número negativo. Y lo otro es que, como ninguno de estos contiene al otro, lo que se suele hacer es multiplicar cruzado. Es decir, si esta tiene un 3 y esta tiene un 5, bueno, esta del 3 se multiplica por el 5 y esta del 5 se multiplica por el 3, para que el producto me dé lo mismo, es decir, 5 por 3, 15 y 3 por 5, 15. Al ser los mismos factores me va a dar el mismo número, solamente que como las dos son positivas, uno de ellos tiene que ser negativo. Podemos elegir tanto acá como acá. Yo elegí el caso del menos 5, pero podía haber sido 5 positivo y podía haber sido el 3 el negativo. Pero eso lo elegí acá y bueno, es una cuestión de gusto simplemente o de decisión de momento. Da lo mismo, si acá hubiera puesto 5 y acá hubiera puesto menos 3. Y va a llegar igual a la solución del sistema. Entonces, la idea es eliminar x. Multiplicamos por menos 5 la primera ecuación y por 3 la segunda ecuación. Y eso es lo que está acá a la derecha. Vamos a hacer entonces 3x por menos 5 menos 15x. 13x sería eso. Ahora menos 4y por menos 5. Me da 20y positivo. Ahora 13 por menos 5. Nos da menos 65. Ahora la segunda ecuación se va a multiplicar por 3. 5x por 3, 15x. 2y por 3, 6y. Y 39 por 3, 117. Entonces, ya tenemos transformadas las ecuaciones, podemos sumar. Se nos cancelan los términos en x, que era lo que queríamos. En y nos quedan 26y, porque 20 más 6 da 26. Y término independiente, menos 65 más 117 nos da 52. Despejamos y, ¿cómo? El 26 que está multiplicando pasaría dividiendo. 52 sobre 26 nos da 2. Y así queda resuelto el sistema. Importante siempre es indicar cuáles son las transformaciones que se hicieron. Y eso es lo que marcamos acá a la izquierda. Cuando una ecuación no se transforma, como en este caso que 3x menos 4y igual a 13 quedó incambiada, le colocamos un 1, como diciendo que se multiplicó por 1. Recuerden que el 1 es el neutro de la multiplicación, es aquel que al multiplicarse por él no cambia el resultado. Entonces, por lo general la costumbre es esta, escribir en columna los factores por los que multiplican la ecuación. ¿Vieron que hay dos columnas? Bueno, la segunda columna suele ser aquella que se utilizó por primera vez, es decir, en la primera multiplicación. 1 y 2 fueron los factores entonces que se usaron primero. Son por los que se multiplicaron esta ecuación y esta ecuación que quedó acá. ¿Ah? Es decir, primera y segunda ecuación se multiplicaron por 1 y por 2. Fue lo primero que se hizo, que es lo que está acá. Cuando se quiso eliminar la otra incógnita, se multiplicó por menos 5 y por 3. Y se indica acá, que es lo que corresponde al último paso. Es decir, generalmente la segunda columna lo primero que se hace. La primera columna lo último que se hace. Es la forma como se suele escribir. Así que entonces, echemos un vistazo a lo anterior para ver cómo era el tema de cómo se eliminan esas incógnitas, por cuánto debo multiplicar. Acá este 3 era múltiplo de menos 1. Por eso es que se multiplicó por 3 simplemente esto, para que se nos cancelara. Y acá el 2 era múltiplo de menos 1. Por eso se multiplicó por 2. Fíjense que cuando quieren eliminar incógnitas y tienen signos opuestos, multiplican por números positivos.
porque el resultado les va a dar opuesto, va a conservar el signo que tenía inicialmente la ecuación. Acá pasa lo mismo, tengo un término negativo y un término positivo. Se van a eliminar multiplicando por números positivos. ¿Por qué? Porque se conservan los signos. Positivo por negativo da negativo, positivo por positivo da positivo, entonces voy a conservar estos signos opuestos. Y de esa forma me voy a asegurar de que esto se cancele. Cuando tenemos como en el ejemplo 2, estos dos que son positivos ambos, entonces uno de los factores tenía que ser necesariamente negativo. Entonces, veamos un ejemplo más. Supongamos acá que tenemos todos positivos. Entonces, para eliminar la primera incógnita, supongamos que queremos eliminar la y. Vamos a multiplicar, ya que acá tengo 5 y acá tengo 1, la segunda ecuación por 5 y la de arriba dejarla igual. Pero como los dos son positivos, uno de los dos va a ser negativo de los factores. Entonces, por ejemplo, puse acá menos 5. Y reitero, podría haber puesto 5 positivo acá y 1 negativo acá. Es lo mismo. Mientras sea 1 positivo y 1 negativo, me va a dar igual. Entonces, la de arriba quedó igualita. 2x más 5y igual a 17. Es lo que copiamos acá abajo. La segunda se multiplicó por menos 5. Menos 5 por 6x, menos 30x, menos 5 por y, menos 5y, menos 5 por 9, menos 45. Y quedó. Ahora bien, tenemos estas dos ecuaciones, entonces las sumamos. 2x menos 30x nos queda menos 28x. Y así se van. 17 menos 45 da menos 28. Entonces podemos despejar x. Este menos 28 pasa dividiendo. Menos 28 sobre menos 28 nos da 1. Y ahí tenemos resuelta la x. Ahora vamos a hacer al revés. Ahora vamos a hallar la y. Para hallar la y vamos a eliminar x. Y fíjense que acá tenemos dos números positivos. Por lo tanto, vamos a multiplicar uno por positivo y otro por negativo. Y acá insisto, es lo mismo. Podría haber sido al revés. Acá por 3 y acá por menos 1. No importa cuál sea el positivo y cuál sea el negativo. Mientras sea uno de cada tipo, con eso está bien. Y lo otro fue que el 6, como contiene al 2 3 veces, ¿sí? 6 dividido 2 nos da 3. Entonces sabemos que multiplicando por 3 acá arriba, este se va a transformar en 6. Entonces se nos va a cancelar. Entonces lo más adecuado es hacer eso. No quita que aquí alguien, si no se hubiera dado cuenta de esto, hubiera hecho cruzado. Es decir, si acá tengo 2, podría haber puesto un 2 acá. Y si acá tengo 6, podría haber multiplicado por 6 acá. Está bien igual, van a llegar, simplemente son números más grandes, da lo mismo. Entonces, bueno, vamos a multiplicar por menos 3 la primera ecuación. Menos 3 por 2x, menos 6x, menos 3 por 5y, menos 15y, y menos 3 por 17, menos 51. La segunda ecuación, como se multiplica por 1, queda exactamente igual, la copiamos acá. Cuando vamos a sumar, 6x y menos 6x se nos cancelan, menos 15y más y nos queda menos 14y, y menos 51 más 9 da 42 negativo. Para despejar y, pasa el menos 14 dividiendo y nos queda menos 42 sobre menos 14, lo que nos da 3. Por lo tanto, hallamos de esta forma las soluciones. Entonces, en resumen, acá la esencia es eliminar incógnitas. Y para eso hay que multiplicar ecuaciones. Entonces, el problema grande acá es decidir por cuánto multiplicar. Porque después sumar es sencillo. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Si los dos números que quiero eliminar son de signo distinto, se multiplica por números positivos, ¿sí? Recuerden, si multiplico algo por un número positivo, se conserva el signo que tiene. Entonces, si son de signo distinto originariamente, cuando multipliquen por positivo, van a seguir siendo de signo distinto. Por lo tanto, se van a poder cancelar, ¿sí? Yo no puedo transformar una ecuación que tenga 6x y otra que tenga también que quede en 6x, porque si los dos son 6x positivos, al sumarlo me va a dar 12x. Para que se cancelen tiene que ser 6x y menos 6x, ¿sí? Insisto en eso, tienen que quedar con diferente signo. Entonces, si el signo ya es diferente, se multiplica por números positivos. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si son del mismo signo. Por ejemplo, que tuviera 3x y 2x y quisiera que se cancelaran. Bueno, voy a multiplicar una por un número positivo y la otra por un número negativo, para que me queden de diferente signo y se puedan cancelar.
Si un coeficiente es múltiplo de otro, es por el valor de su cociente. Es decir, supónganse que tengo 6x y otro es 2x. Entonces, el cociente entre 6 y 2 me da 3. Por lo tanto, voy a multiplicar por 3. ¿Cuál? El más chico, obviamente. Que es lo que hicimos en el caso anterior, en este. ¿Sí? Este y este cumplían esa relación. 6x era múltiplo de 2x. Por lo tanto, multiplico por 3, porque 6 dividido 2 me da 3. Entonces, esta ecuación es por 3 para que me queden los dos 6. Simplemente que por ser de signo positivo, uno de ellos debe ser negativo. Eso es a lo que me estaba refiriendo recién. Y lo otro es que siempre se puede multiplicar cruzado, es decir, cuando no se acuerdan de la tabla o tienen números demasiado grandes y no se dan cuenta si uno es múltiplo o no del otro, se puede multiplicar cruzado, no hay problema. Es decir, es como yo decía acá, si acá tengo un 2 y acá tengo un 6, podía haber hecho abajo, por ejemplo, por 6, sí, por 6, dije bien, y arriba por menos 2. Lo del menos es porque para que queden con signos diferentes. Pero cruzados los números, ¿sí? El 2 acá abajo y el 6 acá arriba. Y eso se puede hacer siempre, ¿sí? Después se van a simplificar, los números se quedan demasiado grandes, así que no va a pasar nada. Por eso dice acá que esto se hace respetando las dos primeras reglas, que son las de los signos. Y bueno, hasta acá el método de reducción es muy sencillo, espero que lo puedan entender. Y bueno, si hay preguntas pueden hacerlo en los comentarios y bueno, en breve les responderé. Gracias.